Buen día, chicos. Vamos a analizar la teoría de la asimilación de David Oswell. ¿Quién fue David Oswell? Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolló, entre algunas de las aportaciones a la educación, la teoría del aprendizaje significativo. Así también nos habla de la teoría de la asimilación. Esta teoría nos lleva a explicar el proceso de aprendizaje. Explicar proceso de aprendizaje. Este proceso nos refiere a algunos elementos característicos de la información. El primero es comprensión. El segundo es la transformación. El tercero es el almacenamiento. Y por último, es el uso de la información. A través de estos elementos es como en la teoría de la asimilación de David Oswell se hace un proceso de aprendizaje. Primero comprendemos algún concepto mediante la percepción, mediante el proceso que en el otro video les voy a explicar, cómo ingresa la información a nuestro cerebro, cómo la aplicamos una vez que ya la comprendimos para transformarla. Este proceso de transformación incurre en el ser humano como un proceso de aprendizaje. Transformamos un concepto hacia nuestras realidades, hacia nuestro campo laboral o de estudio, para después almacenarla. Como ustedes vieron en el folleto que elaboraron en su proceso de investigación, almacenamos esta información una vez comprendida, una vez entendida en la memoria sensorial, en la memoria a corto plazo y a largo plazo. Mientras más significativo sea un concepto, es decir, mientras más te interese, mientras más lo puedas aprovechar y aplicar, el almacenamiento va a ser mucho más provechoso que aquella información que solamente lees por leerla para un examen o que solo la aplicas en el salón de clases. Aquí nos refiere David Oswell que en un momento que la almacenas, la utilizas, pero en ese proceso de utilización no solamente es en una circunstancia, en un evento o hacia una persona, sino que este aprendizaje te permite ir más allá y entonces aplicar tu conocimiento a un campo académico, a un campo social, a un campo laboral y a un campo personal. Bien, chicos, siguiendo esta línea, ¿cuál sería el objetivo de la teoría de la asimilación de David Oswell? Ya vimos que parte de un proceso y que sirve para explicar el cómo aprendemos. Entonces, el objetivo de esta teoría es la adquisición de un conocimiento claro. Bien, ¿cómo sabes que un conocimiento fue adquirido por ti? ¿Al pasar un examen? ¿Al sacar 10? ¿O en qué momento sabes que en verdad aprendiste? ¿Podemos utilizar la bicicleta o nos pueden explicar el cómo utilizar la bicicleta? ¿O un carro, un auto, una motocicleta? Pero sabemos que adquirimos tal conocimiento cuando lo aplicamos. En la clase pasada te dije que para que un conocimiento sea adquirido, debe haber teoría, motivación, aplicación, evaluación y aprendizaje. Estos campos en los que un individuo, un alumno, un ser humano experimenta. Tienes la teoría, ya leíste, ya leía tal libro, ya leía tal autor. ¿Me gustó o no me gustó? ¿Cuál es mi actitud hacia el aprendizaje, mi motivación, como te decía, del 1 al 10,
¿Cuál es? Y esto no solamente interfiere el campo de estudio que estás haciendo, sino también el cómo te levantaste el día en el que vas a adquirir ese conocimiento. Cuando ya tienes la teoría, la suficiente motivación, ahora vas a aplicarlo. Cuando fuiste a prácticas o cuando estás yendo a prácticas, ya tienes la teoría, estás motivado porque vas a la escuela y vas a ejecutar algo nuevo, ahora lo aplicas. Cuando la maestra te determina tales prácticas o cuando ponemos en práctica el proyecto, que en su momento vamos a ver en seminario, lo aplicas. ¿Ves cuáles cualidades de la teoría te sirvieron? ¿Cuáles eran acorde con tus necesidades, acorde con las necesidades de tu paciente, de tu proyecto, de tu tarea? Y entonces, en esta aplicación pudiste evaluar cuáles sí y cuáles no. Cuando tú evalúas la teoría que adquiriste en los libros o que te dio el maestro, la aplicaste con suficiente motivación y evaluaste aquellas cosas, aquellas situaciones o circunstancias que eran pertinentes, pero también las que no, es ahí cuando efectúas un proceso de aprendizaje. David Ausubel también nos dice que el proceso en un estudiante o en un ser humano, cuando está aprendiendo, es mucho más importante que el aprendizaje mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa tu resultado, no es tan importante hacia dónde llegues, tu conclusión o tus expectativas cuando llegas hacia la otra meta, que cuando estás en el proceso, en el camino. ¿Cuántas veces en matemáticas nos ponían tache porque el resultado estaba bien, pero la operación no era de acuerdo con lo que el maestro nos dijo o lo que el maestro esperaba? David Ausubel nos dice que cuando estamos en proceso de aprendizaje obtenemos muchos mejores resultados porque podemos darnos cuenta nosotros mismos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. En las tablas de aprendizaje, en los organizadores gráficos que yo te otorgo, ahí puedes poner en práctica esto que dice David Ausubel, que el proceso es mucho más importante que el resultado. Más que una actividad para entregar tal día en Classroom para que te pueda evaluar, más que una asistencia en la que tú entras a clase por eso, también a mí me interesa el proceso, el cómo estás aprendiendo. ¿Lo estás logrando? ¿No lo estás logrando? ¿Qué nos hace falta? ¿De acuerdo? Piensa en esta frase que está aquí atrás y evalúa tu propio aprendizaje. Evalúa también mi quehacer educativo. ¿Cómo estamos en cuestiones de aprendizaje? Lo puedes poner en tu actividad para entregar también. Ahora bien, vamos a lo que es asimilación. Ya dijimos la teoría, que el proceso es más importante que el aprendizaje, pero entonces, ¿cómo se determina la asimilación? Aquí en esta característica incluyen los significados de los conceptos. Hay conceptos principales, hay conceptos más abstractos, de los cuales podemos plantear qué es atención, qué es memoria a largo plazo, qué es cognición. En el proceso de asimilación le damos un significado a cada concepto. Sin embargo, quiero decirte que esta asimilación, cuando es obliterativa, es pasajera. Lo leíste, lo asimilaste, pero solamente se quedó en un proceso de asimilación obliterativa. Esta palabra nos refiere en esta teoría a que es pasajera, solo tiene una caducidad. La caducidad quizá fue tu examen, quizá fue tu semestre o un año. Cuando tratas de recordar la teoría, ya no te la sabes porque solamente se quedó en una asimilación pasajera. Otro elemento
que está en la asimilación es la fuerza de disociación. La fuerza de disociación nos dice que es la capacidad o la ejecución, la acción de poder discriminar alguna información, algún concepto o incluso un día. Por ejemplo, nosotros estamos tomando clases cada domingo. Cuando nosotros tenemos una asimilación, pero solamente optamos por poner atención en una cosa o en un proceso, pero ya no seguimos con el mismo, ya no podemos concluir esta teoría o este proceso de asimilación. Esto nos lleva a la otra característica, que es umbral de disponibilidad. La palabra disponible te debe decir mucho en tanto a esta característica. Cuando tenemos o cuando se habla de umbral de disponibilidad, es cuando tenemos la capacidad para recordar algo. Si yo te pregunto las vocales, las multiplicaciones, en las tablas de multiplicar, quizás sí las recuerdes, pero otras cosas que viste en la primaria o que viste en la secundaria, no las puedas recordar en este momento. Ese es tu umbral de disponibilidad. Lo que eres capaz de recordar. Un material aprendido, una secuencia aprendida, una imagen también. Recuerda que también hemos visto representaciones mentales. Y a esto se le llama umbral de disponibilidad. Cuando yo te pregunte si mi materia, por ejemplo, de ética y valores, puedes tener un umbral de disponibilidad amplio, es que puedas recordar lo que vimos en esa materia. Por ejemplo, los juicios, los prejuicios. ¿Qué más vimos? En tu revista que pusiste. Quizás si tienes un umbral de disponibilidad amplio o solamente se quedó corto. La otra característica es la potencialidad significativa. Esta potencialidad significativa es cuando todo el material posee un significado fuerte, un significado lógico, pero también psicológico. Quizá algunos de los elementos que te estoy mostrando los puedas comprender y los puedas asimilar bien, pero hay otros que todavía hay que ejemplificar mejor, porque están en potencia, porque deben tener lo lógico más lo psicológico. Lo pusimos en el otro pizarrón, teoría, motivación. Ahí estamos poniendo tanto lo lógico como lo psicológico, ¿de acuerdo? Todo material debe ser pasado por esta potencialidad. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿cuándo ocurre el aprendizaje significativo? Podemos concluir que un aprendizaje es significativo cuando se incorpora a la estructura mental del individuo del aprendiente aquella información nueva y que está en un umbral de disponibilidad amplio y que también tiene la suficiente motivación para poderla adquirir, y entonces se emplea un saber previo más un aprendizaje nuevo en el cual incorporamos nuevas secuencias y nuevos materiales que tenemos disponibles para nuestro aprendizaje. Esto nos lleva al proceso de comprensión. Recuerda que lo hablábamos hace un momento en esta teoría de la asimilación. Así como la asimilación es un proceso, la comprensión también lo es. Recuerda cuántas veces has comprendido un concepto en la escuela, pero realmente comprendido. No entendido, no copiado en una libreta, no solamente es reproducir, sino el proceso de comprensión lleva muchos más aspectos. Como primer aspecto, es un proceso de creación mental. Proceso de creación, cuando hablamos de creación, es cuando surge, cuando es nuevo, ¿bien?
Al ser un proceso de creación mental, tiene o partimos de una primer dato, de un primer paso, que es el conocer los datos que estamos comprendiendo. Al ser un proceso de creación mental debemos partir de los datos que nos están poniendo. Estos datos pueden ser en una hoja, en un libro, en un examen, en un pizarrón. Todo esto que te estoy dando aquí son datos, es información. A través de estos datos y de esta información adquirimos una imagen mental. Esta imagen mental me puede ayudar a comprender mejor. Si yo te digo, ¿me puedes decir qué representa este símbolo en la calle? Me atrevo a pensar que la mayoría, si no es que todos, saben qué significa este elemento, este símbolo, no estacionarse. ¿Por qué? Porque lo has visto en la calle, parte de datos, un símbolo y una imagen mental. ¿De acuerdo? Esta imagen mental me lleva a crear un significado. Cuando yo ya obtuve una imagen mental de los datos que se me fueron dando y le puse un significado, entonces estoy tomando un proceso activo de comprensión. Y aquí, en la palabra activo, nos vamos a detener un momento. Hay algunos conceptos en la escuela, como reiteraba hace rato, que puedes decir comprender o no, pero no siempre es culpa de muchas lecturas que te dejan quizá, o de los libros que toman un lenguaje que es complejo para ti, sino que simplemente el proceso que estás tomando de comprensión no es activo. ¿Cuándo hablamos de un proceso que no es activo? Cuando no tienes ganas, cuando por más que lees y vuelves a leer, no puedes comprender de qué se está hablando. Entonces, si no podemos tener un proceso activo de aprendizaje, no vamos a salir de este paso. Cuando en cambio tienes un proceso activo, tienes la suficiente motivación, estás visualizando los datos de un autor, de otro autor, quizá tomas un gráfico, quizá también investigas en otras fuentes, y entonces este proceso activo sí se obtiene. Los datos que estamos partiendo sufren un proceso de aislamiento. Este proceso de aislamiento en nuestro cerebro, en nuestras percepciones, en nuestro aprendizaje, le damos el significado, los agrupamos, los aislamos para poderlos comprender y podernos explicarnos a nosotros mismos. Al explicarnos a nosotros mismos, establecemos algo que se llama hipótesis. Esta hipótesis se trabaja en el conocimiento científico que ustedes ya expusieron, que ustedes ya escucharon de sus compañeros que expusieron. Una hipótesis es explicarme el porqué de algo. Una frase que digo el por qué sucede una cuestión, el por qué sucede algún elemento. A partir de esta hipótesis, yo puedo obtener una interpretación. Cuando estamos haciendo una tarea, cuando tú estás investigando porque te pedí unos conceptos, un glosario de conceptos, te vas a internet, buscas qué es tal cosa, lo copias y lo pegas, o le cambias algunas palabras. Sin embargo, te invito a que de aquí en adelante puedas poner en práctica el proceso de comprensión. Yo me voy a dar cuenta si entonces fue un proceso activo en esta parte. Esto es lo más importante de la comprensión o el resultado. La interpretación. ¿Por qué es el más importante o uno de los aspectos trascendentales? Porque entonces no dices lo que dice el autor. O hemos escuchado tantas frases como lo dijo Sultana, como lo dijo fulana.
Bueno, si ya lo dijo, tú ya no lo digas. Tú tienes un proceso de comprensión que no es lo mismo, que no es el mismo en ti, en mí, en cada uno de tus compañeros. Al ser un proceso de creación mental, entonces también es un proceso individual. Cuando tú interpretas la información o los datos que obtienes del exterior, cuando investigaste para una tarea, vas a poder interpretar y entonces no vas a copiar, no vas a tener la misma postura, sino que vas a hacerlo de ti hacia los demás, no de los demás hacia ti. Puede parecer un poco complejo, pero te presento, este es el proceso de la comprensión. ¿Qué pasa si no hay un elemento activo? Nos regresamos al paso 1. Y si no vuelve a haber un proceso activo, nos volvemos a regresar. Es decir, si no ponemos en práctica un proceso activo, no vamos a pasar de aquí. Por lo tanto, no vamos a llegar a una interpretación.